Buenas tardes. Vamos a presentar dos películas que integran la cuarta sesión del ciclo organizado por el Instituto Cervantes, que lleva por título Variaciones ensayísticas en el audiovisual español contemporáneo. Son concretamente Sevillana, La Sevilla del Diablo, de María Cañas, y Felices Fiestas, de Víctor Moreno. Y para hablar un poco de estas películas y también de su trabajo, contamos aquí hoy con su presencia. Hola, ¿qué tal, María? Buenas. Hola, Víctor, ¿qué tal? Hola, Os agradezco mucho que estéis aquí. Me gustaría, he escrito algunas cosas, algunas notas que os voy a comentar y ya paso a hacer las preguntas. De Felices Fiestas, me llamaba mucho la atención, tenía aquí apuntado tu interés por los espacios, por retratar ciertos espacios que a veces se convierten incluso en metáfora del personaje, del estado de ánimo del personaje, el retrato de los rostros. Y esto que decía Godard de coger una realidad en principio insignificante y hacer de ella algo extraordinario. Había tomado esas notas, no sé qué te parecen. Bueno, muy correctas, ¿no? Casi toda mi filmografía tiene su origen en un espacio. Bien como empieza normalmente con una inquietud personal y termina llevándome a una especie de búsqueda de sentido de ese espacio, ¿no? También me gusta la posición que adopto como cineasta dentro de un espacio, porque de alguna manera me permite mirar un lugar alejado de ciertos clichés o de ciertos arquetipos del cine convencional, ¿no? Cuando digo un lugar y también en las personas que lo habitan o que están ahí, ¿no? De alguna forma siento siempre que posicionándome en el espacio y observando las dinámicas que allí suceden, me aproximo a una cierta idea del espíritu de ese lugar en un tiempo determinado, ¿no? Y ahí obviamente cobran significado los rostros, ¿no? Porque creo que más allá de la construcción ficticia, aunque sea documental, siempre es una construcción ficticia en el cine de una persona o que se convierte después en un personaje. De una manera u otra casi siempre termina cayendo en un arquetipo, ¿no? Cuando no en un estereotipo. Y creo que un rostro habla más que cualquier forma de construir una evolución en una persona. Creo que un rostro simplemente en sus expresiones, en su forma de mirar, en sus silencios, en cómo se mueven, cómo trabajan, en sus acciones, creo que ya nos está hablando quizás de una manera no muy precisa de esa persona, pero sí que nos está, digamos, ampliando nuestra visión sobre los humanos, ¿no? Ahora te preguntaré, quiero hacerle una pregunta también a María, ahora hablaremos sobre el rostro en Felices Fiestas, para las personas que se asomen allá por primera vez. En tu caso, me gustaría que me comentes, yo creo que Sevillana es un poco una obra central que recoge, yo creo, lo que vienes haciendo en toda tu trayectoria. Yo tenía aquí apuntadas como características generales, apropiacionismo, reciclaje, si eres partidaria de la reutilización de ese ingente caudal de imágenes de la red, de que se liberalicen los contenidos, también collage, creo que es un gran collage Sevillana, también el utilizar, el resignificar imaginarios, de construir tópicos. ¿Irían por ahí las claves? ¿Cómo? Pues sí, vamos, yo no he inventado nada. El maestro Basilio Martín Patino ya lo hacía en canciones después, ¿no?, de una guerra, sí. Y es un poco también de videoremezcla política en vídeo, cine de guerrilla, cine popular o cine sin fin, como decía Valdelomar, ¿no? Aprovechando, yo también digo que hago cine porcino, del cerdo se aprovecha todo, pues de todo nuestro paisaje audiovisual, del detrito audiovisual que nos rodea, también para crear, ¿no? Y también es un poco un homenaje a la intrahistórico, a la contrahistórico, a toda la historia esta... de Unamuno. Y de Baroja. De Baroja. Y toda a todas estas resistencias populares, indomables, y que ahí le plantan cara al discurso oficial desde la cultura popular, ¿no? Y el flamenco, y el tirarse a las calles. A ver si podemos hablar ahora un poquito de los contenidos también. Quería preguntaros a los dos, ¿cómo veis el panorama actual del audiovisual español? Parece que es muy rico, espontáneo, que de momento no está domesticado, que hay nuevos canales, nuevas instituciones que apoyan este cine, que en principio de momento es un cine
marginal, o que se mueve en los márgenes, en la periferia, ¿pensáis que puede haber un público mayoritario? Desde vuestra experiencia os quería preguntar, que estáis dentro y vivís las dificultades de la financiación, de las propias inherentes a vuestro trabajo. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis el panorama actual? ¿Os parece interesante? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo? Bueno, yo sí lo veo muy interesante, ¿no? Creo que ahora mismo existe una variedad de cineastas en España muy variada, bueno, en el mundo entero, pero hablando en concreto en España, muy variados, con formas de hacer cine muy diversas, con intereses también muy diversos. Y creo que ese gran magma que existe debería ser aprovechado, ¿no? Porque yo no soy de la opinión de que este cine tenga que estar como en un gueto o que tenga que estar apartado de los circuitos habituales, ¿no? Entre otras cosas, más allá de los cineastas, por el propio espectador, ¿no? Yo no creo que el espectador sea un sujeto pasivo, ¿no? O sea, es un sujeto lo suficientemente activo como para poder llegar a sorprenderse o, si no, a cuestionarse lo que a priori no está acostumbrado a ver, ¿no? Personalmente creo mucho en el espectador. Y quizás por eso también mis apuestas como cineasta utilizan lenguajes no habituales, por mi confianza en el espectador. Si hay algo yo que detesto es cuando alguien me dice, no, hay que hacer películas pensando en el público, ¿no? Lo primero que siempre me pregunto es, ¿quién diablos es el público? Estandarización. Una estandarización aberrante, pero ya ni siquiera para el cine, ¿no? Masificar a algo que está lo suficientemente despierto como es un ser humano, ¿no? Lo debería, en principio. Y el arte y el cine es esa posibilidad. El problema está en que hay circuitos e intereses comerciales que muchas veces se encargan de reducir ese espacio. Y yo creo que está para romperlo. Y en mi caso particular, por ejemplo, que con Edificio España hubo una repercusión muy grande de la película, se vio en muchos sitios, la vio muchísima gente. Yo mismo me sorprendí de la captación y recepción que tenía. Evidentemente hay mucha gente que sentía un rechazo inmediato, pero otra mucha gente que no estaba acostumbrada a ese tipo de propuestas se sorprendía, la aceptaba y era capaz de leerla. Y creo que eso es una virtud. Incluso, ya te digo, aunque la primera reacción del espectador sea reaccionar negativamente frente a algo, creo que eso ya es positivo para empezar a construir nuevas formas de mirar en el cine. Igual, ¿crees que ha llegado para quedarse? Es decir, o es el momento y pasará, ya no tiene... Hombre, no se va a vivimos frenar. en una época de sobreabundancia y de superávit audiovisual y de creatividad. Y a mí en este caso, como decía el maestro Brea, es como, me interesa como un cine y un arte popular de las multitudes conectadas. Y es que, o sea, nosotros ya tenemos como la etiqueta que podemos estar como considerados cineastas, pero es que yo tengo alumnos y jóvenes o chavales por internet que es que están haciendo unas cosas, y más con los nuevos medios digitales, y con un contenido crítico, activista, de nuevos feminismos, que yo estoy alucinando, ¿no? Y es que también a mí me hace mucha gracia con todo esto del cine experimental, el cine periférico, que yo, por ejemplo, sevillana, que no es por hablar de dinero, pero que está hecha con 1.000 euros, ¿sabes? Una ayuda de la UNIA de Arte y Pensamiento, y a mí me meten en el mismo saco de los de las ayudas de laica y todo esto, ¿no? Que yo nunca he pedido ni nada, que son mucho más dinero, ¿no? Que realmente yo creo que estamos también en una época de precariedad, ¿verdad? Y más cuando es cine y son películas de ficción o que cuestan más, pero que por amor al arte ahí, o el mismo Nacho Vigalondo lo dice, ¿no? Del triunfo-fracaso, ¿no? Que nos movemos, que vamos a festivales, pero que a mí llegar a fin de mes me cuesta muchísimo, ¿no? Y no sé también por qué he sacado este tema, pero, bueno, pero final, que es muy complicado y que seguimos ahí con el cine en resistencia, ¿no? Porque, tu primer contacto con el cine, luego se lo preguntaré a Víctor también, creo que es con el cine de ficción, creo que es muy pequeñita, con tu madre, ¿no? Sí. Una película de ciencia ficción, y luego extendidamente cuando decides, en qué momento ya conscientemente, ya adulta. A mí el arte y el cine me han salvado la vida, o sea, para mí son herramientas de supervivencia, ¿no? Porque no voy a ponerme aquí a hacer striptease aquí de abuso, de no sé qué, pero a mí me ha salvado la vida, o sea, a mí el arte, la creatividad me han generado siempre unas endorfinas para superar todo el dolor.
espiritual, todo lo que haya podido tener encima y lo digo de corazón, vamos, arte es mi religión, cine es mi religión. Y eso a mi santa madre se lo debo, que era una mujer profesora, muy cinéfila, y claro, a mí me llevaba a ver con La muerte en los talones de Alfred Hitchcock con 4 o 5 años, y cuando venía la avioneta ahí corriendo ahí con Cary Grant, yo hacía como lo de los Lumière con el tren, ¿no? Me echaba para abajo, ¿no? O me llevó también a ver con 4 o 5 años, o con 3 o 4, encuentro en la tercera fase, y en el parque ahí, todos los niños jugando, no sé qué, yo con los ojos cerrados así, con las manos, y esta niña, ¿qué le pasa? Y es que estaba yo ahí concentrada, invocando para que me llevaran las naves espaciales y los extraterrestres a otros mundos, que ese imaginario, esa fuerza, ¿no? Esa, como pasa en Cinema Paradiso y en otras películas, ¿no? Pues yo creo que es que nos alimentan, ¿no? O ver las espigadoras de Agnès Varda y el reciclaje y el espigueo o encuestas sobre el amor de Pasolini, ¿no? Y todas estas cosas, ¿ves? Los pelos como escarpia que nos dan fuerza para vivir y seguir ahí a trancas y barrancas, dejándonos las entrañas, el aparato digestivo y lo que haya que dejarse, por verdad, por sacar los proyectos para adelante. María, ¿cuándo decides, oye, creo que esto va a ser lo mío, es mi vida, o sea, tengo que... Pues con Eugeni Bonnet, que es uno de los padres del desmontaje, el apropiacionismo, y precisamente aquí no pude ver la exposición, pero en el Reina Sofía viendo cintas VHS, ¿no? Y detuve y vi también, me grababan cintas VHS porque traficábamos, no sé tú, pero cuando no había de internet ni había de nada, con grabaciones de culto, sí. Y vi Human Remains de J. Rosenblatt y películas y Andalucía, el siglo de una fascinación y varias películas de Basilio Martín Patino y de Bella, que con las cámaras digitales, la autoedición casera, con lo bajo coste y do it yourself, ¿no? Tú te lo guisas, tú te lo comes, y que encima con lo que es la bomba del cine sin cámaras, del cine de archivo, tú podías generar contrahistoria y cine de guerrilla y lo que te diera la gana. Ahí un poco... Sí, y en tu caso, Víctor, ¿cómo, ¿tienes recuerdo de un primer impacto de Hombre, sí, recuerdo pues un poco como en el caso de María, experiencias de niño, adolescente con mi abuelo, ¿no? Sobre todo, que fue quien más me aproximó poniéndome de pequeñito las películas de Chaplin, ¿no? Fueron un impacto muy grande, el silencio de esas películas, la gestualidad, etcétera. Eso me acompañó. Después, claro, empieza la etapa adolescente, digamos, tarantiniana, que yo creo que hay una generación que nos marca, ¿no? Pulp Fiction y que, bueno, vista en perspectiva, quizás una película que no me interese, pero en aquel momento pues fue como el primer contacto así de decir, ostras, mira qué forma de narrar más curiosa, que yo creo que llegó al culmen con 2001, una odisea en el espacio, que la vi con 16 años, que ahí fue cuando de pronto dije, ostras, qué diablos es esto, ¿no? Y curiosamente me atrevería a decir que es una película que veo constantemente y que nunca me abandona. O sea, siempre me parece brillante, ¿no? Y es algo que no me ha pasado con muy pocas películas, ¿no? Que esa y La Delgada Línea Roja son dos películas que me acompañan desde la adolescencia de una manera muy presente. Pero fíjate, Kubrick, yo es que en La mano que trina la saco también. HAL, es que Steve Jobs, el iPhone, se basa en HAL, ¿sabes? Y Gran Hermano, el logotipo también. Exacto. Total, claro. Y yo no sé tú también, pero a mí me nutrió muchísimo La bola de cristal. El programa. Por favor, o sea, es que eso era pan puro, políticamente incorrecto, activismo y los peliculones que ponían. Yo allí vi también la de Fahrenheit de Truffaut, El pequeño salvaje y bueno, La clave, gran programa. Y los debates, yo es que me los tragaba, es que eso, ¿verdad? Bueno, y Lolo Rico, La boda de cristal, Lolo Rico, sacar a gente como Santiago Oserón, claro, o como Kiko Veneno, ¿no? Yo soy el electroduende, ¿no? Cantaba. La Luz Avería. Ese es muy impactante para... Sí. Te iba a preguntar, María, ¿cómo surge la idea de Sevillana? Es decir, porque yo, bueno, sé que hay un trabajo tremendo de visionado. Creo que dices que estás enganchada y que... Es un encargo, un laboratorio. Sí. En la Uni Arte y Pensamiento, Leviatán, detener el tren de la historia, que es dar una visión de Sevilla, pero que no tenga que ver nada con los bonitos documentales de Lebrón y todos estos documentales, sino con la economía de los afectos, de las otras resistencias, de los apaleados,
de la cultura popular, pero no como una colección de anticuallas y de cacharrería, sino de fuerza espiritual, viva, ¿no? De lo que decía Cernuda, canta y llora, que es lo mismo, o el mundo nada puede contra un hombre que canta en la miseria, ¿no? Toda esta resistencia folclórica y que además le hace un corte de manga a lo que siempre se ha dicho es que el flamenco ha servido al imperialismo, ¿no? Y todos estos cantantes y bailadoras que se vendían a Franco, ¿no? Y un poco era investigar eso, sí. En el subsuelo, como tu nueva película, y en lo que no se ve y lo que no te saca ni Callejero, ni los telediarios, claro, sí. ni el nodo. Sí, en el caso de tuyo, Víctor, Felices Fiestas, creo que el primer corto que grabas, quiero recordar, me corriges si no, era Fajas y Corsés en Barcelona, que creo que lo haces en un día, cámara en mano, que luego va a ser un poco lo de Edificio España, más o menos lo mismo, el impulso de grabar ese proceso. Y te quería preguntar eso, si el contacto, que has hablado ya de esto, el contacto que tienes con todos esos trabajadores del edificio, de tantas nacionalidades, y que creo que tienes que interrumpir el rodaje, luego volver, no sé si se alarga un año, y estableces una relación con ellos, y te quería preguntar precisamente si sacar el tema de la inmigración a través de este personaje de Felices Fiestas, surge ahí la idea, tiene que ver con ese proceso. Más o menos sí. Sí que hay, de hecho el corto está rodado en unas navidades que voy a Canarias, a Tenerife, a celebrarlas con mi familia, y aprovecho esa semana y ruedo ese corto, muy motivado durante el rodaje que estaba haciendo de Edificio España, ¿no? Y con todos esos migrantes. Pero el origen viene de una imagen que se me ocurrió, que me vino a la cabeza un día, que era un migrante, en este caso subsahariano, que se ponía el traje del rey Baltasar, ¿no? O sea, esa imagen me pareció una imagen muy violenta, ¿no? Precisamente pues de haberlo visto muchas veces durante Navidades, ver solo, digamos, la fachada, pero el gesto de ponérselo con todo lo que simbólicamente, culturalmente implica, ¿no? Pues me parecía bastante una imagen violenta, ¿no? Y yo quería filmar eso, de hecho. Después, aprovechando esa semana, empecé a entablar relación con migrantes que habían en Tenerife a través del Centro de la Cruz Roja de Tenerife, que en esa época, estamos hablando antes de que estallara la burbuja inmobiliaria, porque esto es 2007, era bastante frecuente la llegada de pateras a Canarias. Pues conocí muchas historias de mucha gente y conocí al protagonista, Tiago, y bueno, me planteé la idea de que en el fondo él era una buena forma de contar la sociedad, digamos, capitalista de los centros comerciales, ¿no? Como a través de su mirada y en un contraste, digamos, de pura dialéctica, ¿no? Entre el relato y una sociedad ajena a ese relato, pues me parecía que había un choque ahí interesante para en el fondo hablar, pues ese transitar que hacemos muchas veces por esos lugares o esos no lugares, mientras tenemos frente a nosotros un símbolo universal, pero que está cargado de perversión, ¿no? Pero qué fuerte, es que es lo que tú dices, eso en el barbarismo que vivimos en estos tiempos extraños y civilinos, es que precisamente en Sevillana sale Jackson, que es otro inmigrante de color, pero allí sale, aparte de Michael Jackson, este Jackson lo saco yo vestido de torero, pero es que él también vende clines en un semáforo al lado del centro comercial y a las navidades se viste de rey Baltasar. Fíjate. Yo lo saco vestido en Sevillana porque pegaba más con el rollo de dinamita, los tópicos y la fiesta nacional, vestido de torero, pero fíjate tú cómo en este localismo, en este cruce de culturas y ellos acaban ahí disfrazados en los semáforos o en los centros comerciales, ¿no? Sí, bueno, y de hecho a mí todavía hoy esa imagen me persigue y siempre que paso por la Puerta del Sol y veo a trabajadores disfrazados de Mickey Mouse o de Pluto en pleno verano, ¿no? Y se quitan el gorro sudoroso, y me parece una imagen escalofriante, ¿no? A mí me parece muy violenta. Sí. Me parece como una imagen síntesis, ¿no? Yo creo que en las dos películas tenéis ese trabajo de contraste. En el caso de María, que usa habitualmente el humor, ¿no? Me estoy acordando de este término, bueno, tú tienes muchos términos. La risastencia. Nietzsche decía que la risa era el orgasmo de la inteligencia. Pasolini, que la cultura es una resistencia a la distracción. Se juntan las dos cosas y surge la risastencia, que es el humor de todos los colores y sabores.
y el carnaval y el Gran Guiñol como una forma de resistencia y supervivencia popular. Y todo ese trabajo de visionado, es decir, yo cuando, quiero decir, ya está resoplando, yo cuando veo, es decir, todo eso, yo no sé te he oído decir o he soñado ya que tenías que medicarte porque estabas enganchadísima, que tenías que poner freno a esa adicción. Hay un trabajo de visionado, yo no sé si haces guión, ¿cómo es ese proceso? Visionado, montaje, ¿cuántas horas? Yo estoy peor que el Quijote, de hecho no tengo ni donde, en el piso donde habito es que no tengo ni internet, solo el móvil y me veo a las 4 de la mañana ahí guardando. Sí, porque me pasa como el Quijote, tengo ciberdiógenes, el Quijote quería llegar al final de los libros de caballería y yo quiero llegar al final del YouTube, el ojete popular, al final de los vídeos en internet y es imposible, entonces... De verdad, el mal de archivo, además como dice el Derrida, o el archivo contrapolicial, te empiezan a mandar vídeos, te pones ahí a indagar en el YouTube, que es súper facha también, y es que ese es el contraste, ¿no? Al final, como el Facebook y como el fachabú, como yo le digo, ni libertad de expresión, censura, no... Y te ves ahí, y para mí es un mal de archivo, un ciberdiógenes, vamos, eso, que me dedicaba para poder bajar revoluciones cerebrales y este mal de archivo tan malo. Y son muchísimas horas de visión, primero de leer mucho, porque menos mal, aquí estamos todos que nos interesa la filosofía y la literatura. Yo añoro mi cerebro preinternautica porque ahora me cuesta lo más grande leerme una novela. Estoy todo el día, no sé, multitarea, respondiendo 1000 emails, yo qué sé. Pero que el proceso es muchísimo de archivar y documentarme y leer mucho, porque tiene mucho de Luis Cernuda y de Bataille y de todo lo de Pasolini, que me hace falta leer mucho para coger fuerza, ¿no? Igual que el que lee la Biblia, pues yo leo, la Biblia es demasiado gresca, ¿no? Es demasiado que leo a esta gente que me dan fuerza para vivir y después documentar, recogí todo y ahora eso pues ponte ahí a generar cortocircuitos y con mi montaje de atracciones y muy rústico, el culechó, plano contra plano, ¿sabes? Y montaje así, como hace querido Antonio en el intermedio, ¿sabes? Muy de videoguerrilla y de dinamita tópicos ahí con los contraplanos y los planos. Pues eso, genera pequeñas piececitas y cortocircuitos, pero un guión al uso, nada. Yo no sé, tú sabes, todo un montaje, todo es un guión muy surrealista, patafísico, de cortocircuitos y de visiones, ¿no? Lo que tú decías de Buñuel, muy buñuelesco también. De visiones y del corazón ahí, de remover y de... No es nada técnico, la verdad, pero echarle muchas horas y mucha postproducción. En tu caso, bueno, también en los dos, los títulos, quería hablar de eso porque me parecen importantes. Los títulos, para establecer esa especie de estructura dialógica que buscáis con el espectador, de implicar al espectador, creo que juegan un papel muy importante y además en las piezas breves, como este caso, ya alguna vez nosotros hemos hablado de eso, pero te quería preguntar, me acuerdo por ejemplo del extraño, esas cabras que se acercan, que creo que era un descarte de Holidays, si no recuerdo mal, o algún... Bueno, durante el proceso de Holidays, sí, ese proceso. Y te quería preguntar sobre el título en Felices Fiestas, porque me parece que da un carácter cíclico a la narración, con ese final que yo no lo quería contar porque me parece muy potente, ese final me parece muy potente. Cuando tú abres el espacio, estamos viendo un espacio de ajetreo, pero no sabemos bien qué pasa, y cuando tú abres ese espacio se toma conciencia de lo que se han convertido a veces las Navidades, ¿no? En una carrera consumista, desacralizado y sobre todo muy instrumentalizado todo, el dinero y tal, ¿no? Pero Felices Fiestas. Yo cuando vi ese título final pensé, porque además yo lo vi en Navidades, pensé, lo ha hecho aposta y alguien que lo vea en esta fecha se le atraganta el turrón un poco, ¿no? ¿Cómo es ese título? Porque tú das mucha importancia a los títulos, ¿no? Sí, no, desde luego. El título, de hecho, en mis películas hay pocas palabras habitualmente. Creo que esto lo comentamos en una ocasión. Precisamente un poco por la dificultad que me da encontrar... Las palabras siempre me parece que anclan demasiado, ¿no? A mi modo de ver. Y yo prefiero pensar más el cine como un mundo de apertura, quizás más próximo a la música, donde el espectador pueda expandirse mucho más, a pesar de que, como ha dicho María, que yo me identifico mucho con eso, me preparo mucho leyendo también, ¿no? A un trabajo exhaustivo de lecturas, un poco motivante. De hecho, tengo una carpeta yo de ideas que tienen que ver con películas, pero también una carpeta de reflexiones,
que tienen que ver con reflexiones que leo que me interesan o mías propias, ¿no? Entonces, de todo eso, claro, cuando empiezas a acumular estímulos, condensarlos en un título se hace cada vez más complicado. Y yo procuro siempre que el título sea un elemento esencial de la pieza, no solo de la película, no solo esencial, sino, o sea, que le dé como el sentido, ¿no? Hasta cierto punto definitivo. Sí. En El extraño es clarísimo, y en Felices Fiestas te diría que el título para mí está acompañado también de la imagen final, ¿no? Que es una imagen de un cartel de Felices Fiestas que hay siempre acompañando las luces, ¿no? Exacto, unas luces, pero que en este caso parpadeaban, ¿no? Había un parpadeo ahí como muy intermitente, que casi, y además eran de tono amarillo, que casi me recordaban a las luces de alarma, ¿no? Y quitándole el sonido, me parecía una imagen como muy angustiante, ¿no? Es decir, frente a esa luminotécnica existe un trasfondo alarmante, ¿no? Y el título, más que por las palabras en sí, me vino por esa imagen. Y al grabarla dije, ostras, este es el título realmente de esta película, porque poniéndolo al final, después de una mirada aturdida del migrante vestido de Baltasar, me parece que produce lo que comenta muy bien María antes, ¿no? Un efecto de montaje que nos remite a nosotros, ¿no? Porque es una imagen que son las felices fiestas que vemos siempre en las Navidades, pero que la lectura es diferente, ¿no? Te está interpelando directamente, te está pidiendo, te está tocando, ¿no? De alguna manera. En el caso de Sevillana, la Sevilla del Diablo, y todo ese conjunto heterogéneo que además hay un grupo metal, es que no me acuerdo ahora si es Narco o algo, que también tenía un título parecido por ahí. Tiene continuidad en Espolio 92. Espolio 92, que es de 2017. Pero un poco es que a mí me da mucho coraje. Sevilla es una ciudad muy capillita, muy chauvinista, muy... Capillita para la gente que lo vea fuera, de los espectadores de Cervantes que lo vean fuera, porque Capillita, yo muy lo comentaba al mundo, no todo el mundo de adorar las imágenes, pero Capillita rayana al fanatismo, todo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Sevilla, la palabra es femenina, el giraldillo, la palabra es masculina, y es que es la figura que está encima de la catedral, y cuando le dieron el premio en el CEF a Agnès Varda, el giraldillo, ella dijo, muchas gracias Sevilla, pero quiero reivindicar que es una mujer y está embarazada, está encinta. Y entonces Sevilla como que es muy masculina, entonces el juego de palabras sevillana, la Sevilla del diablo, es como mujer, guerrillera, bailadora, lo que sea, ¿sabes? Como esto es más insumisión, es otra cosa, no es la Sevilla bonita del topicazo que te venden, ¿no? Y del diablo un poco era eso, un poco hacerle un corte de mangas a todo lo que nos venden de la Macarena, la otra, y todo tan bonito y todo tan de tópicos, ¿no? Y el flamenco era sacar un poquito las cocinillas, como lo del Espolio 92, ¿no? Las alcantarillas de la Expo 92, ¿no? El año cuando nos hicieron creernos que éramos los reyes del mambo, y fíjate la pedazo de crisis que vino después, ¿no? Creo que cierras con, creo que era una canción de Pepe da Rosa, puede ser, y con los chichos. Con los chichos son ilusiones. ¿No? La rumba... Que es súper zen, es una cosa de todo eso, toda la apariencia, todo lo que te venden de las Navidades, en tu caso, de que al final todos son ilusiones, y la moto que nos venden, y como estamos ahí, ¿verdad? Que nos roban el alma si quieren, pero con esto que hacemos nosotros intentamos activar pensamiento crítico, la poesía y otros caminos ahí para vivir con más libertad y con más agitación y con más belleza. Oye, y unas constantes que hay ahí, como por ejemplo Michael Jackson, que está en Holy Thriller, contrapuesto a la Semana Santa, aquí bailando como el cante Camarón, Michael Jackson. Europe, ¿qué tienes tú con Europe, con Michael Jackson, con esa canción? Soy un poquito mitómana y peliculera, igual que hacía Summer con Los juguetes rotos, pues para mí Michael Jackson es el mártir Poe. Y fíjate la tralla que le dieron, y por otro lado la cantidad de obra social, y además una persona que era maltratado cuando era chico. A mí el maltrato a los animales, que ahora es la cosa vuestra, y a los niños, no lo sabes, que yo con eso tendría mano dura, porque es que una persona que maltrata, y entonces como el padre lo caneaba de chico, y todos estos juguetes rotos, y estas personalidades que por un lado son oscuras pero por otro lado son entrañables, entonces para mí él es un mártir pop.
Y claro, y con Europe igual, Europe de Final Countdown, ¿no? Era todo lo de la guerra esta atómica y que le das al botón, y como estamos ahora que cualquiera, el coreano o el Donald Trump, le dan ahí al botón y salimos todos volando, ¿no? Y entonces, claro... Se llamaba Europe, además. Europe, sí, era un grupo sueco, ¿no? De los 80. Sí, y además me hacía mucha gracia que eso lo tocaran las bandas de cornetas y tambores de cofrades de esta de Semana Santa, ¿no? Muy de calle, ¿no? Y como eso no sale en la carrera oficial y en toda la Semana Santa oficial, pues yo en las videoguerrillas me permito meterlo ahí y remezclarlo con imágenes en plan iconoclasta con lo que me da a mí la gana, ¿no? Sí, la verdad que el material que sale ahí es heterogéneo, abundante. Ya me imagino las horas de trabajo incalculables y tal. Bueno, quería, para ir cerrando, me gustaría preguntaros a ti, Víctor, creo que estás con un proyecto, no sé si llevas ya 2 años, y me parece muy interesante porque creo que vuelves en este proyecto, vuelves otra vez a esas realidades que tenemos al lado y en esta especie de alienación permanente en la que vivimos, no reparamos, ¿no? Los mundos subterráneos de la ciudad. Y me gustaría que me contaras un poco, no sé si ese es tu último trabajo, hay algún proyecto, estás terminándolo, que me hablaras un poco de... Sí, pues estamos justo terminándola ahora, se llama La ciudad oculta. Y bueno, vuelvo, como te decía al principio, a retratar un espacio muy concreto, ¿no? En este caso el subsuelo de una gran ciudad. Lo que pasa que, bueno, a diferencia de otros mis trabajos, he entendido ese universo muy desconocido como una posibilidad de transformación, ¿no? O sea, es decir, el hecho de que no se conociera me ha permitido construir un imaginario que he querido, ¿no? Entonces, eso ha sido un reto como cineasta porque me ha permitido de alguna forma, me ha exigido, digamos que a nivel de producción, trabajar con más equipo del que estoy habitual, en espacios muy complicados. Y todo para, en el fondo, hablar de algo muy humano, ¿no? Que es nuestro propio hábitat, ¿no? Es decir, eso es el subsuelo de una gran ciudad es como el espacio, ¿no? Es imposible habitar en él a menos que sea a través del concurso de la técnica, ¿no? Por eso el humano, de alguna manera, ha hecho suyo un espacio inalcanzable, pero en el fondo también casi te sientes como un prisionero de él, ¿no? Y mi idea es en la película, que es una película casi como un viaje alucinado, ¿no? Tiene mucho de 2001 también, que antes hablábamos. Es pues jugar a partir de la idea de asomarnos a un túnel, ¿no? Que en lugar de tener esa típica luz al final del túnel, lo que tenemos es un territorio de oscuridad en el que nos vamos a perder tanto anímicamente como filosóficamente y vivir una experiencia de auténtico, pues eso, entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo real y lo ficticio, sí, entre lo documental y la ciencia ficción, o sea, un universo paralelo que bueno, estoy hablando mucho, pero... Que está aquí, ¿no? Es un universo sobre el que estamos. Sobre el que estamos, porque en realidad la fuente de inspiración es todo real, lo que pasa que a la hora de haberlo filmado he jugado mucho con esta idea también de las heterotopías de Foucault, o sea... con esos espacios no conocidos y bueno, y volviendo a lo mismo y tratando de volver al cine, que yo creo que las películas de María lo tienen también, la importancia de la escritura audiovisual, ¿no? Más que la escritura causal o la escritura, digamos, de guión o de personajes, etcétera, sino volver a poner en el centro del cine imágenes y sonidos, ¿no? Y las relaciones que se establecen entre ellas. Que yo creo que en el caso de María, antes hablaba de Kuleshov, pero María es claro también Bertov, ¿no? Sí, los rusos, en mi caso, desde otra perspectiva, también son muy importantes y es volver a... Porque siento que no se utiliza en toda su dimensión la imagen y el sonido, que creo que a mi modo de ver en el cine está más próximo a la música que a la literatura, por ejemplo. Sí, bueno, también es incluso más posibilidades de lenguaje que la música porque integra, bueno, claro, integra todo y tiene un potencial tremendo, ¿no? Y tú, María... Y qué fuerte lo interconectados que estamos. O sea, es que yo, La mano que trina, acaba con 2001 Odisea, el final, por favor no me denuncies, la Kubrick o lo que sea. Yo conozco al productor, porque, o sea, pues no le digas nada, por favor. Pero, o sea, es como un poco, porque es en plan Black Mirror Cañí, como yo digo. Y yo cuando fui de pequeña vi 2001 Odisea, yo veía esos monos ahí adorando el monolito
y es que el monolito es el iPhone, ¿sabes? Y ya después lo comprendí y cierro justo la mano Petrina con eso, ¿no? Que bueno, acabaremos monos aullando en los árboles, ¿no? Y escasez lingüística en la red, ¿no? Que ya cómo van evolucionando, como dice Goldsmith, cómo van evolucionando los lenguajes, y ya es teclear y rápido, y es que es curioso, ¿no? Porque fíjate cómo, y tú hablas ahora, y estoy deseando ver tu película, que la voy a ver allí, en el CEF, porque que como esas cosas, hemos visto 2001, que es una película de los 70, y como el poder mítico, visionario del cine, hacia dónde vamos, ¿sabes? Ahí todo, con la necrosia de lo privado, la edificación tecnológica, la religión del selfie, y los monos ahí alabando a esto, ¿no? Hombre, eso está muy bien. Muy bien, no había pensado en esa lectura, pero sí. Para mí, fíjate, volvemos a 2001, para mí es siempre como el punto de conexión hacia lo desconocido, ¿no? Y es que eso me parece una aventura fantástica, ¿no? Y no sabemos, cuando encuentras algo que no conoces, ¿no? Eso a mí me fascina. Y eso nos pasa, a mí me pasa cada día, por ejemplo, cuando voy a exposiciones o cuando veo alguna película y digo yo, ¿qué diablos es esto, no? Esa pregunta, cada vez que retumba en mi cabeza, me motiva, ¿no? Es como un misterio ahí que... Para ir cerrando, María, sí me gustaría antes de terminar que comentaras si estás en algún proyecto o si estás presentando este último proyecto y con eso ya tienes bastante o tienes algo ahí. No, yo vine es que eso, hablando de 2001 Odisea, en el TEA Tenerife, digo, aquí estamos Tenerife ahí en las periferias. Tenerife, Sevilla, yo voy a ver a Sevilla. Pues precisamente en la línea esta de Black Mirror Cañino, más centrada en los afectos, en el sexo y en todo el transhumanismo, pues estoy haciendo otra, y con todo esto de 2001 Odisea, estoy ahora mismo empezando con una nueva un nuevo videoterrorismo, lo que sea, y presentando La Cosa Vuestra, que también se va a ver conjunto con la película de Víctor en el CEF, que es una reflexión sobre toda la cultura de la violencia y del asesinato, pero empoderando a las mujeres y a los animales, desde la autodefensa feminista risastente, o sea, con el humor, ¿no? Nada de victimismo. Por ahí, ¿no? En qué se han convertido y hacia dónde van, y tiene mucho también de distopía futurista, ¿no? ¿Por qué no hacemos los Sanfermines en vez de matar animales con los Pokémon, ¿no? O toda la robótica que cogió también de Boston Dynamics y todo eso, que son unos, vamos, que es que vaya como son los toros robots, ¿sabes? Que es que alucinado, ¿no? No los conozco. Vamos, ya si la ves. O los Sanfermines en China. Sanfermines en China, ¿sí? Las ONG de Pamplona que se van, como a mí lo local, lo transnacional, y al final humanos atentos, un poquito de humildad, porque todo es lo mismo. Que tú, el subsuelo ese que tú te vas a Shanghái y va a tener muchas conexiones, ¿sabes? Que al final estamos todos ahí como interconectados, y más con estas dictaduras de la información y de los datos y de los smartphones y de todo. Sí. Bueno, para terminar, me gustaría preguntaros, ya para cerrar, ya que estáis aquí, que habéis pensado esos proyectos, que ahora los veis con perspectiva, en el caso de Felices Fiestas y en el caso de Sevillana, que pusieseis una etiqueta a los posibles espectadores que vayan a ver la película, o defináis en una frase o en unas líneas, o qué se van a encontrar, ¿no? Por ejemplo, Felices Fiestas, ¿qué van a ver? ¿O qué crees tú? ¿Cuál es la propuesta? Ya sé que te interesa mucho que el espectador construya el significado final, ¿no? Pero... Hombre, es complicado, la verdad. Cuando me has dicho antes, estaba tratando de recordar la sinopsis que se hizo de la película, y fíjate que no me venía a la cabeza, no la recuerdo la sinopsis, porque hace ya más de 10 años de este corto. Pero, hombre, pues suficiente sería con que nos empecemos a fijar, a tomar conciencia durante unas fiestas en donde sirven positivamente para reencontrarte con amigos, familiares, etcétera, pero que de pronto se iluminara algo del sentido de esa fiesta, ¿no? O sea, yo creo que sería lo más interesante de pensar, y digamos la intrahistoria que hay detrás de esos símbolos que pueden llegar a ser muy violentos, ¿no? Que es algo que a mí me interesa mucho, ¿no?
la violencia que tienen detrás determinados símbolos, ¿no? Muy bien. ¿Y sevillana cómo definirías así esquemáticamente? Pues una insumisión por sevillana. Cualquier buena mozo o mozo en su casa con el YouTube, que es el ojete popular, la que puede liar, ¿no? Y un poco todas estas resistencias populares indomables que se levantan ahí contra viento y marea, contra los discursos oficiales, y que eso nadie lo puede parar. La revolución bailando, como decía también Nietzsche o Emma Goldman, ¿no? El flamenco contra el capital, como sale tanto ahí Flow 6x8. Es un poco que la libertad de pensamiento, mira, los bancos nos pueden robar todo, hasta el alma, pero la libertad de pensamiento, de bailar, el derecho al pataleo, los ancianitos ahí pidiendo sus pensiones, eso nunca... Y hay que salir a hacer revolución con el cuerpo, y es un poco lo que está ahí en Sevillana, ¿no? Todo el movimiento 15M y todos los movimientos populares y de baile y de todo, ahí saliendo a las calles a reivindicar, reclamar, a agitar y a activarnos, ¿no? Bueno, yo creo que este cierre es fantástico, yo no voy a añadir nada más, me parece... Bailando, nos falta bailar. No por sevillano, ¿no? Bueno, yo os quiero agradecer, la verdad, este rato ha sido un placer, María y Víctor, muy agradable, y os quiero agradecer que hayáis estado aquí y compartir este momento conmigo. Muchas gracias. A ustedes, Muchas gracias. Un placer.